Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bueno, vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias a nuestro buen Dios para presentar este día en la mano de nuestro Señor y que este devocional pues sea como siempre de bendición y edificación para nuestra vida. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días, Señor. Muchas gracias una vez más por este buen día, buen momento, Señor, para disfrutar tus misericordias, esas que nos das cada mañana, que nos las das nuevas, como dice tu palabra, Señor. Gracias por concedernos el privilegio de ser partícipes de todas esas bendiciones espirituales y entre ellas, Señor, no solamente el ser tu hijo, sino el que podamos acercarnos ante tu trono de gracia, Señor, como dice la carta a los Hebreos, de manera confiada, Señor, con toda confianza, Señor, con toda libertad. Gracias por ello, bendito Dios. Gracias porque no nos acercamos con ese terror, Señor, o esa incertidumbre que tal vez tenían los israelitas del Antiguo Testamento, pensando en si el sacrificio de los sacerdotes y luego del sumo sacerdote sería o no recibido, sino que hoy podemos acercarnos confiadamente, pero no una confianza basada en nosotros, no una confianza basada en nuestro mero comportamiento, sino una confianza basada en nuestro eterno, en nuestro único y en nuestro gran sumo sacerdote, quien se entregó a sí mismo como cordero, como un sacrificio, con un sacrificio eterno, no con un sacrificio primero de muchos, sino con un sacrificio eterno, eficaz para siempre, para que por medio de él y solo por él pudiésemos acercarnos delante de nuestro buen Señor y Redentor, delante de nuestro buen Dios y Padre nuestro, delante del Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos dirige. Gracias, Señor. Gracias porque estamos realmente ante el único y gran trino Dios, y por eso aquí está nuestra vida, Señor. Qué gratificante es poder participar, Señor, de estos buenos momentos en donde por medio de estos, por medio de estos dos medios de gracia, Señor, de estos dos instrumentos, canales espirituales que nos has concedido, podemos llenarnos de ti, la oración y el estudio de tu palabra, Señor. Y gracias por realmente esta herramienta, este libro de devocionales que son, Señor amado, esos medios que nos has dejado también para que, o que tú aparejas, para que podamos estudiar tu palabra. Y qué bueno que la podemos estudiar de manera correcta, de manera concisa, de manera que siempre nos esté guiando a esa comunión contigo, a esa relación contigo, pero siempre por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso estamos aquí, Señor, agradecidos de que nos permitas estar reunidos como de manera virtual, es decir, que aunque no estemos juntos, Señor, podamos estar en unanimidad, Señor, conectados en un mismo espíritu, en un mismo sentir, como si estuviésemos juntos físicamente, pero de manera unánime, Señor. Y es lo especial de este momento, Señor. Gracias por esa tecnología, pero gracias por el Espíritu, Señor, que nos permites tener en este momento, es decir, con esa actitud, bendito Dios, de querer ser edificados y de querer buscar estos momentos para esto en particular, Señor, nuestra edificación. Por eso, gracias, muchas gracias te damos por ello, Señor. Y una vez más también, Señor, como cada día, tomamos este momento para pedirte que nos perdones, que nos santifiques, que nos purifiques, que nos limpies de toda contaminación de carne y espíritu, Señor, que perdones nuestros pecados, que todo lo que hayamos, que esas formas en cómo te hayamos ofendido, que todas las maneras en cómo hayamos pecado contra ti y como por lo tanto nos hayamos contaminado, Señor, nos perdone, Señor, nos limpie de todo ello. Pero como siempre, Señor,
Pedimos no solamente para reconocer pecados o pedir perdón, porque muchos lo pueden hacer, Señor, e incluso muchos pueden estar pecando al pedir perdón porque lo hacen de manera frívola, de manera cínica, de manera mecánica, Señor, y tendrían que incluso pedir perdón por sus formas inertes, por sus formas frívolas de pedir perdón delante de ti. Por eso no solamente queremos ser esos creyentes que reconocen su pecado y que piden perdón por ellos, queremos ser esos hijos tuyos, Señor, que cual extranjeros y peregrinos que entienden que son de este mundo, se abstienen de aquellos deseos que batallan contra su alma, ser de los creyentes que entendemos, Señor, la ofensa tan grande que hay en nuestros pecados y que por lo tanto en la gracia divina, en el poder de tu Espíritu y con las fuerzas de Cristo, Señor, cada día combatimos, cada día luchamos contra aquello que te desagrada, contra aquello que nos contamina, Señor. Y todo esto con el objetivo de realmente vivir, llevar una vida cristiana conforme a Cristo, siempre buscando formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Muchas gracias te damos, Señor. Todo el honor y toda la gloria sea para ti, bendito Dios, y gracias por las enseñanzas que podamos recibir cada día a través de esos devocionales, o como en este caso, en este día, Señor. Te agradecemos, te honramos, Señor, y delante de tu presencia estamos por medio de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer lectura de el devocional del día de hoy, marzo 7, bajo el título Jesús en la Escritura. Así que si algún hermano va a leer o hermana va a leer el devocional, puede por favor levantar su manito y hacer lectura Lo del puedo devocional. hacer, sería un placer. Dale, hermana Elia. Jesús en la Escritura. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hechos 8, 34, 35. A medida que avanzamos por la Biblia, reconocemos que Jesús no surgió de la nada. De principio a fin, la Biblia es un libro sobre él. De hecho, incluso los profetas del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu, escribieron sobre Jesús. Por lo tanto, si quitamos nuestros ojos de Cristo, sin importar que también conozcamos la Escritura, nos habremos perdido de su centro, de su clave y de su héroe. En los Evangelios, Jesús señaló a los profetas del Antiguo Testamento para ayudarlos a entender quién era Él. En una ocasión, al principio de su ministerio, se encontraba leyendo en una sinagoga del rollo de Isaías. Cuando terminó, Lucas nos informa, comenzó a decirles a los que lo escuchaban: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Lucas 4:21. Más adelante, mientras hablaba con personas especialmente interesadas y conocedoras del Antiguo Testamento, Jesús les advirtió: ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Después de su muerte y resurrección, cuando encontró a alguno de sus abatidos seguidores en el camino de Emaús, Jesús, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lucas 24:27. En otras palabras, Jesús claramente enseñó que cada parte del Antiguo Testamento encuentra su enfoque y su cumplimiento en él. Cuando lees la Escritura, te encuentras con Jesús porque este libro da testimonio de él. Incluso si nuestro estudio y entendimiento de los pasajes del Antiguo Testamento nos enseñan verdades éticas buenas e importantes sobre la vida, existe un gran peligro de que nos perdamos de la verdad de Jesús. El propósito de cada página de tu Biblia es que encuentres con Jesús, que llegues a conocerlos y
que a conocerlo y que proclame su gran nombre sobre todo, su gran nombre toda para su gloria. En cada sermón que escuches, en cada lección que estudies y en cada pasaje que leas de la palabra de Dios, pregúntate, ¿me llevó a Cristo? ¿Descubrí a Jesús en esto? Y no dejes de escuchar, estudiar y leer hasta que tu respuesta sea sí, porque en Él se encuentran los tesoros de la salvación, la verdad, la sabiduría y el consuelo. Salmos 119, 17, 32. Amén. Y bueno, ahí tenemos esto, este devocional puede llegar a ser ¿cómo se dice? Una clase teológica, una clase bíblica, pero aun cuando pudiese tener esa apariencia, hay que tener en cuenta el hecho de que es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre esto marcado en nuestra vida, porque como dice en algún momento, realmente si yo no entiendo la importancia de esta enseñanza, pierdo el centro, pierdo la clave, si pierdo el centro y la clave de lo que es la vida cristiana, de lo que es esta vida en la cual el Señor nos ha concedido estar. Note incluso como la Biblia hace referencia al hecho de un Felipe, que en contexto, recordemos, fueron de esos servidores que la iglesia en ese momento de Jerusalén escogió para servir a las mesas. Y uno dijese, bueno, yo como casi no sé de la Biblia, pues yo pudiese ser de esos servidores que para servir, o sea, de esas personas que están ahí para pararse en la puerta, para pararse, para limpiar las sillas, porque yo casi no sé mucho de la Biblia. Sin embargo, note que más adelante nos encontramos que dos de esos servidores, bueno, aparte de que la Biblia dice que ellos tenían que demostrar ser de buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, pues uno se da cuenta de que esa sabiduría que ellos tenían y esa fe que ellos tenían, pues estaba marcada en dónde, sino en la palabra del Señor, ¿sí? En las Santas Escrituras, estaba marcada por su conocimiento, porque más adelante dos de esos servidores, que fue Esteban y que fue Felipe, los vemos explicando, los vemos exponiendo el Evangelio de una manera magistral. Si usted lee el sermón que hace Esteban en el capítulo 7, va a notar cómo él empieza a conectar en el Antiguo Testamento y cómo empieza a hablar acerca de Cristo de una manera impresionante usando el Antiguo Testamento. Recuerde o recordemos o tengamos en cuenta que la Biblia que usaron las personas o los creyentes del primer siglo para predicar acerca del nuevo pacto y acerca de Cristo fue el Antiguo Testamento o el Tanakh, como se llamaba en aquel entonces, o la Biblia o el Antiguo Testamento que usaban ellos, el Tanakh. Entonces, ellos no decían Felipe o Esteban, por ejemplo, no decía, o los apóstoles decían, bueno, vamos al Evangelio de Mateo, o vamos a la primera carta de Pedro, o vamos a la primera carta del apóstol Pablo. O sea, ellos usaban el Antiguo Testamento para hablar acerca de Cristo. En Hechos 17:11 dice que los creyentes de Berea, dice que ellos, luego de escuchar acerca de Cristo, de parte de los apóstoles, se iban a sus casas a estudiar el Antiguo Testamento, el Tanakh, para ver y corroborar de que lo que los apóstoles habían dicho era verdad o no. Entonces, note que el conocimiento de esos hermanos era impresionante. Y yo veo a un Esteban, que fue la razón por la cual lo apedrearon, pues exponer a Cristo desde el Pentateuco o desde la Torá, como llamamos, exponer a Cristo de una manera magistral. Luego encontramos nos encontramos con este pasaje de Hechos, lo que conocemos como el capítulo 8, hablando con el eunuco. El eunuco está hablando del pasaje que conocemos como Isaías 53,
está hablando acerca de, está leyendo, y pues obviamente al no conocer la escritura, es lo único que dice. Bueno, el Señor es algo aquí bastante milagroso porque dice la Biblia que Felipe es transportado por el Espíritu Santo hasta donde está esa persona. Y el caso es que se encuentra ahí y le pregunta que entiendes lo que lees, y el eunuco o el etíope le pregunta, le dice, bueno, es que sí, estoy leyendo, pero no entiendo de quién está hablando aquí el profeta, de él mismo o de otra persona. Y dice la escritura, como leímos ahí en el pasaje, que comenzando con ese pasaje de la escritura de Isaías, dice que Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, ellos no tenían, yo decía, bueno, yo le puedo predicar a Jesús a las personas desde Juan. Uy, Juan es excelente. Otro dirá, no, yo lo predico desde Lucas, porque Lucas es excelente. Otro dirá desde Mateo. Otro dirá, no, a mí me gusta Romanos. Romanos, yo predico a Cristo desde Romanos, ¿sí? Pero ellos no tenían esas cartas neotestamentarias para poder tener la claridad de predicar a Cristo. Ellos tenían el Antiguo Testamento, en el cual no menciona el nombre, no menciona al nombre de, o la frase Hijo de Dios, no menciona la frase Jesucristo, no menciona la palabra Jesús el Mesías, la frase Jesús el Mesías. Todo estaba codificado, por decir así, porque no se hablaba de Jesús, pero ellos predicaban acerca de Jesús. Es decir, cuando digo no se hablaba de Jesús, no se utilizaba la palabra Jesús o Hijo de Dios. Sí, se hablaba de Cristo, pero de una manera codificada. Entonces, ellos exponían y sacaban de la luz a Jesús desde el Antiguo Testamento. Así que es muy especial, obviamente, el hecho de saber, de entender que si ellos lo hacían, entonces es porque nosotros también no solamente podemos hacerlo, debemos hacerlo. Por eso dice que a medida que avanzamos por la Biblia, reconocemos que Jesús no surgió de la nada, que Jesús no es el personaje nuevo de la historia bíblica que aparece de la nada o de un momento a otro en el Nuevo Testamento. De principio a fin, la Biblia es un libro sobre él. Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, y que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios y que sin él nada de lo que fue hecho hubiese podido haber sido hecho. Entonces dice, pero ¿dónde estaba Jesús, por ejemplo, del principio? Ok, la Biblia dice, presenta a Cristo como el verbo de Dios, es decir, como el logos de Dios, es decir, como la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y cada vez que en Génesis leemos y Dios dijo, ahí aparece Cristo, porque a través de Cristo fue que todo fue hecho. Y la Biblia dice que Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra hecha carne, es decir, la palabra hecha vida, es el medio por el cual el Padre podía crear todo o hacía todo. En otras palabras, como si esto lo entendemos como si Dios dijera, haz esto, hijo, crea esto, hijo, crea lo otro. Y el hijo creaba y el hijo iba haciendo, obviamente en una perfecta unidad. Eso es lo que dice la escritura, que sin Cristo, Él como la palabra de Dios, nada de lo que está hecho hubiese podido haber sido creado. De principio a fin, la Biblia es un libro sobre Él. Si vamos a Génesis, empezamos a ver en Génesis, vamos a encontrar acerca de Cristo. Génesis capítulo 3, versículo 15 también. Todas las veces que Dios dijo, o que leemos en Génesis, y Dios dijo, hágase, ahí entraba Cristo. Era Cristo el que operaba de esa manera. Luego nos encontramos con la caída y aparece el capítulo 3 de Génesis, y entonces encontramos con el castigo, ¿verdad? Y luego lo que en la maldición hacia Satanás, lo que le dice, de la mujer tendrá a alguien, surgirá alguien, un descendiente que aplastará tu cabeza. Cristo ahí presente. Algunos incluso cuando, y puedo estar de acuerdo con ello, aunque el pasaje de interpretación dice que cuando le quitan las hojas de higuera
a Adán y Eva y los viste de pieles, dicen, bueno, ¿de dónde surgió esa piel? Tuvo que haber surgido de un animal. Ahora, obviamente, alguien pudiese decir, bueno, pero no necesariamente, Dios hubiese podido crear así como todas esas pieles, y está bien, es cierto, sino que en contexto no puede asumir, bueno, esa piel debió haber pertenecido a un animal, así que se asume se puede asumir acerca de un sacrificio para extraer esa piel. Entonces, por eso algunos enseñan que el primer sacrificio fue hecho en la creación, ya en la creación fue hecho por Dios mismo para poder extraer esa piel y entregársela a Adán y Eva. O simplemente al crear esa piel, se asume que entonces se está asumiendo o está haciendo referencia a la necesidad que habría de sacrificios, independientemente de si Dios sacrificó un animal o simplemente creó esa piel. ¿Para qué? Para apuntar al hecho de la necesidad de sacrificios. Bueno, más adelante recordemos que Abel presenta un sacrificio. Ya vemos a Abel presentando sacrificios y no estamos en la era del antiguo pacto, no estamos en la era de la ley donde se había establecido, donde se estableció el sistema sacrificial. O sea, uno dice, espera, Abel presentó un sacrificio. Así como así como la ofrenda de Caín fue los primeros frutos de la tierra, la ofrenda de Abel fue un sacrificio, lo mejor de sus animales, lo primogénito. Y uno dice, ¿quién le enseñó a Abel eso? ¿Quién se lo enseñó? Adán. ¿Y quién se lo enseñó a Adán? Dios. Dios tuvo que en algún momento de la historia, aunque no lo veamos, haber hablado acerca de ese sacrificio. Algunos por eso apuntan de que eso lo aprendió de parte de Dios a Adán en el momento o con respecto relacionado con su tema de pieles. ¿Por qué? Porque ¿cómo vistió Adán a sus otros hijos? O sea, si él fue vestido con pieles, Adán tuvo que vestir a sus hijos con pieles también, porque estaban desnudos luego de la caída. Entonces, ¿y cómo lo aprendió? Ya, él no pudo haber, si Dios creó las pieles, digamos, porque puede ser, pues Adán no tenía esa potestad, entonces Adán tenía que buscar la manera de crear, de tener lo que Dios les había provisto a ellos, pieles. Bueno, Adán no las iba a crear, Adán iba a acceder a ellas a través del sacrificio. Entonces, y ese sacrificio va apuntando hacia dónde? Hacia lo que apuntaban los sacrificios, hacia el único y más perfecto sacrificio. Luego aparece Abraham. Abraham, donde se habla acerca de en ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Y qué dice Pablo más adelante? Ese en ti es no la descendencia de Abraham, sino Cristo, porque no es en tus descendientes, sino en ti, es decir, en tu simiente, no en tu simiente, sino en tu simiente, apuntando a Cristo. Y es cierto, porque uno dice, en la descendencia de Abraham no fueron bendecidas, es decir, en los hijos de Abraham, hablando de Isaac, de Jacob, no fueron bendecidas las familias de la tierra. Antes nos encontramos con una terrible batalla de las naciones contra la nación de Israel. Entonces eso apuntaba hacia dónde? Hacia Cristo, en donde en Cristo serían bendecidas las familias de la tierra. ¿De qué manera? Porque es a partir de Cristo que el evangelio a través de los apóstoles empieza a predicarse en todas las naciones para que Cristo se convirtiese en lo que dice en uno de los profetas, el deseado de las naciones. Antes no. Antes todo estaba limitado ahí y el que quería ser parte de las bendiciones de Dios, del Dios de los israelitas, pues tenía que ir a Israel y adaptarse al judaísmo, convertirse al judaísmo con todas sus ceremonias. Pero uno dice, espera, han pasado 2000 años, van pasando los siglos y uno no ve que Israel Israel sea el centro de bendición para las naciones. Antes uno ve una pelea, subyugación de las naciones para con él. Porque es en Cristo, como dice Pablo, que serían bendecidas las familias de la tierra. Así que Génesis 1 apunta a Cristo, Génesis 3 apunta a Cristo, y eso que no estamos hablando del día de reposo, ¿verdad? De cómo Cristo, el día de reposo apunta hacia Cristo, en el cual encontraríamos el reposo.
Génesis 3 apunta a Cristo, Génesis 12, bueno, en todo esto podemos encontrar todo esto realmente de cómo la Biblia de principio a fin va apuntando hacia Cristo. Y vamos a ver Éxodo, vamos a ver Levíticos, vamos a ver Deuteronomio, Números, Deuteronomio, todo, cada pasaje, todas esas historias apuntando hacia Cristo. Vamos a llegar a Josué y vamos a encontrarnos a Cristo. Ese encuentro maravilloso, ¿se acuerda? De Josué. Y voy a quedar aquí con ejemplos porque pudiésemos mencionar mucho de cuando Josué se encuentra con aquel ser espiritual que dice Josué, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él dice, yo soy y ese ser espiritual dice, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Y qué hace Josué ante ese ser? Ahí le dice, y el lugar donde estás es santo, quita el calzado a tus pies. ¿Y qué hace Josué ante ese ser que se llama a sí mismo como el príncipe de los ejércitos de Jehová? Dice la Biblia que Josué se postra delante de él y lo adora. Y ese ser no dice, no me adores, yo soy un arcángel o un querubín. Ese ser permite la adoración. ¿Por qué? Porque ese ser que se presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová era ¿quién? Cristo mismo. Bueno, dije que va a terminar aquí, deme uno más. Cuando los padres de Sansón, cuando se presenta ese ángel de Jehová, y dice la Biblia, para profetizar acerca de Sansón, dice la Biblia que ellos presentan sacrificio a ese ser. Y dicen creo que el papá de la mujer de Sansón dice que presenta sacrificio porque entiende que él está delante de la presencia de Dios. Y no, todos estos eventos, dice, pero permiten adoración. Los ángeles no permiten adoración, no permitían que se postran ante ellos, no permitían adoración, no recibían sacrificio. Eso solamente era algo que le pertenecía exclusivamente al Señor, la adoración, el ofrecimiento de sacrificios. Y vemos a esos casos en particular. Así que ciertamente, hermano, y en muchos casos más que pudiésemos hacer un recorrido de la escritura al respecto, de principio al fin de la Biblia, es un libro acerca de Cristo. Por eso los profetas del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron sobre Jesús. Por lo tanto, si quitamos nuestros ojos de Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Sin importar que también conozcamos la Escritura, nos habremos perdido de su centro, de su clave y de su héroe, Nicodemo. Acordémonos tan solo de Nicodemo. Conocía muy bien la Escritura, pero no conocía al Mesías. Los fariseos se dice que surgieron en la era del cautiverio babilónico, junto con las sinagogas y todo esto. Conocían a profundidad las Escrituras, las conocían. Los fariseos, los escribas, los ancianos de Israel te podían dar una clase magistral acerca de los atributos de Dios, pero no eran nacidos de nuevo, no conocían al Mesías. Jesús le dijo a Nicodemo, uno de los grandes maestros de Israel, que le dijo, necesitan nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para ser partícipe del reino de Dios, porque con todo y todo, Nicodemo no lo vemos siguiendo al Señor, no lo vemos dentro de sus discípulos, y vemos a Jesús diciéndole, tú, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Así que si quitamos nuestros ojos de Cristo, entonces se pierde el centro. Y el cristianismo, pues ya no es cristianismo. El cristianismo simplemente es una religión más de moralidad. Es una religión más para tener un buen comportamiento, para tener un buen estilo de vida, así como hay muchas religiones que su objetivo es eso, ¿no? Y ahí donde, por eso es que el evangelio, tal vez me está adelantando a puntos que tengo aquí, pero por eso es que cuando la gente pierde esa centricidad en cuanto a Cristo, cuando uno les pregunta qué es el evangelio, ¿cuál es su respuesta? Que el evangelio es cambiar de vida, es dejar de hacer cosas malas y hacer cosas buenas. Cambiar de vida es que ahorita pues ya no hacemos lo malo, sino que hacemos lo bueno. Y entonces el evangelio se convierte, se centra en solamente comportamientos morales.
cambio de conducta, y el evangelio va mucho más allá de eso. Claro que es un cambio de conducta, pero centrado no en que yo ya no hago lo malo, sino en que ya no hago lo malo y hago lo bueno, sino centrado en Cristo, en lo que Él hizo en nuestra vida. En los evangelios, Jesús señaló a los profetas del Antiguo Testamento para ayudar a los demás a entender quién era Él. En una ocasión, al principio de su ministerio, se encontraba leyendo en una sinagoga del rollo de Isaías. Y cuando terminó, Lucas nos informa lo que comenzó a decirles a los que escuchaban: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y ahí está Lucas, capítulo 4. Quisiera que algún hermano de pronto en un momentico me leyese Lucas 4, creo que es del 16 hasta ahí, hasta el 21. Vamos a leerlo ahí. Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Quien quiera leerlo, puede hacerlo, levantando su manito. Hermano Carlos, dale. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ok, hasta el 21, hermano. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así es. Quería que lo leyéramos porque este pasaje es muy interesante. Según en la erudición, han dicho que este pasaje en la cultura judía, obviamente recordemos que ellos no tenían la Biblia como nosotros para decir vamos a Isaías capítulo tal o vamos al Salmo capítulo tal. Ellos tenían rollos y sacaban rollos en particular. Pero dice que cuando llegaban a este rollo no lo leían porque el pasaje era leído en primera persona. Y dice que ese pasaje, el único que podía leerlo era en voz alta. Obviamente, el único que podía leer en voz alta el pasaje, este rollo, era el Mesías. Al decir: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Entonces, ellos, cuando se encontraban con este rollo, lo que hacía era volverlo a enrollar y dejarlo ahí hasta que el Mesías llegara a leerlo enfrente de ellos en voz alta, ¿sí? Entonces se había convertido como en una especie de ritual o de mito, de leyenda. Este rollo no se puede leer. Obviamente ellos lo abrían y sabían qué rollo se iban a encontrar. Volvían y lo enrollaban y lo dejaban ahí. Ahora, Cristo llega y no es casualidad. Es como dice alguien, una diosidencia, ¿verdad? Es una providencia del Señor el hecho de que Cristo llegue ese día a la sinagoga, coja el rollo, lo abra. Estoy seguro que Cristo sabía cuál rollo iba a leer, porque aunque era 100% hombre, también era 100% Dios y tenía esa omnisciencia en él, y lo abre y lo lee en voz alta. Es la razón por la cual cuando Cristo lo desenrolla y lo lee en primera persona, todos tenían los ojos puestos en él, fijos en él. Yo pienso como diciendo: ¿tú por qué lo has leído? Y ahora que lo has leído, ¿qué va a pasar? O sea, y Cristo sale con diciendo: hoy se ha cumplido esta palabra. En otras palabras, ¿qué les dijo Jesús? O sea, teniendo la cultura o lo que se había formado alrededor de este rollo, Jesús le está diciendo: llegué, soy el Mesías. Les acabo de leer el rollo que ustedes no querían leer esperando que yo lo leyera. Ya se los leí. El Mesías ha llegado. Hoy se ha cumplido esa escritura. ¿Y qué pasó con ellos? Que en vez de ellos decir: ¡ay, el Mesías lo leyó!, dice que se enojaron, que querían, creo que dice que querían apedrearlo o matarlo. No,
note lo impresionante de esto. Obviamente tenían los ojos sesgados, como dijo Cristo acerca de los fariseos. La razón por la cual ustedes no oyen mi voz es porque yo, siendo el pastor, pues ustedes no son mis ovejas, y punto. Pero ahí nos encontramos a Cristo leyendo el Isaías capítulo 61, a lo que conocemos nosotros como el capítulo 61, y mostrándose a sí mismo. Dice más adelante, mientras hablaba con personas especialmente interesadas y conocedoras del Antiguo Testamento, Jesús, estando eso en Juan capítulo 5, Jesús les advirtió diciendo, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Incluso algunos toman ese texto de Juan 5:39 como si fuera un mandamiento, escudriñar las escrituras porque son las que dan testimonio de mí. Pero Jesús en ese texto no los está mandando a escudriñar las escrituras. Jesús en ese texto les está diciendo, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Pero les digo algo, ellas, las escrituras, dan testimonio de mí. Jesús les está diciendo, ustedes tanto que leen la Biblia, ustedes tanto que quieren profundizarla porque encuentran la vida eterna, pero mire, todas ellas hablan de mí. O sea, el Mesías ha venido. Yo, el centro de la palabra de Dios, estoy aquí delante de ustedes. Entonces, él mismo está afirmando que esas palabras, las escrituras, y estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Obviamente el Nuevo Testamento es totalmente cristocéntrico. El que el que toma el Nuevo Testamento y lo vuelva mero moralismo, el que lo vuelva solamente conjunto de reglas morales, o lo vuelva antropocéntrico, pues realmente no ha entendido nada del Evangelio, realmente no sabe estudiar la Biblia, porque si algo es claramente cristocéntrico es el Nuevo Testamento. Ya, de pronto que no tenga la capacidad o las herramientas para estudiar el Antiguo y decir, no veo a Cristo en ningún lado, ya es otra cosa, ¿sí? Pero, y aquí es donde vienen la ayuda de los pastores y maestros y los profesores de escuela dominical o escuela teológica en las iglesias, ¿sí? Para ayudar a ver con claridad. Pero el Nuevo Testamento sí es totalmente cristocéntrico. Entonces, ya obviamente el caso del Antiguo, y ellos tenían el Antiguo Testamento para estudiar la Escritura, estudiar acerca de Dios, y Cristo les está diciendo, dan testimonio de mí. Después de su muerte, y esto es otro donde nos encontramos uno de los famosos textos, ¿no? Después de su muerte y resurrección, están los dos discípulos, camino de Emaús, Cristo se les aparece en ese camino y dice que comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y note lo que dice, aquí ayúdenme hermanos también, con Lucas capítulo 24, note lo que dice el versículo 44. Lucas capítulo 24, verso 44. Bien pueda leerlo cualquiera, mi hermano. Mis hermanos. Dice, perdón, por favor. Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así es. Y el Señor está haciendo referencia a lo que les decía ahorita, el Tanakh, ¿no? El Tanakh era el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, yo sé que nosotros hemos recibido clases bíblicas donde decimos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está dividido en 4 partes, ¿no? Que el Antiguo Testamento está dividido en el Pentateuco, en los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos, ¿sí? Las 4 partes. El Nuevo Testamento, nosotros enseñamos que está dividido en el Evangelio, el libro histórico, epístolas y el libro profético o apocalíptico, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento hebreo estaba dividido en 3 partes, que es el Tanakh, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Por eso se le llamaba el Tanakh, porque era como las 3 siglas, la T, la N y la K, y le colocaban como la primera letra del alfabeto hebreo, que era la Aleph,
y entonces quedaba con el nombre de Tanakh. Entonces, pero era para hacer referencia a la Torá, Nevi'im y Ketuvim. ¿Qué significaba? La ley, los profetas y los escritos. Y resulta que esa tercera parte, los escritos o Ketuvim, iniciaba con los salmos, el libro más extenso en contenido de la Biblia. Entonces, ellos llamaban a la tercera parte, no lo llamaban como los escritos, sino que lo llamaban por el nombre que inicia, por el nombre del libro que iniciaba, que eran los salmos. Entonces, por eso noté que dice, todo lo que está escrito en mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Torá, Neví, Ketubí, los escritos, pero iniciaba por los salmos. Y ahí estamos viendo cómo el Señor haciendo referencia al Tanakh o a los escritos, el escrito o lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Y cómo el Señor hace referencia, primero en Lucas 24-27, diciendo que toda la escritura hace referencia a Él y que todo lo que está escrito en los profetas, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos o en los escritos, hace referencia acerca de Él. En otras palabras, Jesús claramente enseñó que cada parte del Antiguo Testamento encuentra su enfoque y cumplimiento en él. Obviamente, y aquí clarificar y la importancia de herramientas o de metodologías para estudiar correctamente la escritura, ¿no? Porque dentro de versículos, cuando dice que cada parte del Antiguo Testamento hace referencia a dentro de versículos que hacen parte de una línea, que juntos hagan parte de una línea de pensamiento, ¿no? Es decir, en la Biblia no es que ellos no son aislados, los versículos forman un grupo de versículos que tienen una línea en particular, a diferencia de pronto de los proverbios que tienen como versículos en especiales, y aún en proverbios hay capítulos donde encontramos grupos de versículos que forman una línea de pensamiento dentro de lo que conoce como el paralelismo, ¿no? Paralelismo hebreo. Entonces, pero es entender que cada parte del Antiguo Testamento encuentra su enfoque y su cumplimiento en él, pero no por versículos aislados, no que cada versículo habla acerca de Cristo, sino que hay versículos que forman parte de un grupo de versículos que tiene una línea de pensamiento y ese grupo de versículos en conexión nos van a hablar acerca de Cristo. Pero no es que cada versículo nos hable de Cristo, sino versículos que están dentro de una línea de pensamiento, ¿no? Cuando lees la escritura, te encuentras con Jesús, porque este libro da testimonio de él. Incluso si nuestro estudio y entendimiento de los pasajes del Antiguo Testamento nos enseñan verdades éticas buenas e importantes sobre la vida, ojo con esto, existe un gran peligro de que nos perdamos de la verdad, es decir, Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir él para que de pronto no haya malinterpretación con esta frase? Es decir, el peligro, hermanos, de ver la vida cristiana como una religión. ¿Sale entrecortado? Bueno, continúo. ¿Qué quiere decir cuando dice, me perdí. Ok, dice, incluso si nuestro estudio y entendimiento de los pasajes del Antiguo Testamento nos enseñan verdades éticas buenas e importantes sobre la vida, existe un gran peligro de que nos perdamos de la verdad, Jesús. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el escritor? Porque es cierto, el peligro de ver la vida cristiana como una religión basada en reglas para cumplir, para agradar a Dios y llegar al cielo. O sea, si yo no estoy estudiando, por ejemplo, el Antiguo Testamento de manera correcta, puedo caer en esa circunstancia, en esa situación, en ver la vida cristiana solamente como es. Incluso por eso algunos prefieren no estudiar el Antiguo Testamento porque no lo entienden. Otros porque me da pereza leerlo. Otros porque eso es la ley y ya no hay necesidad de leerlo. Pero las tres no pueden ser una justificación para no estudiar el Antiguo Testamento. Debemos estudiarlo. 1, porque es palabra de Dios. 2, porque nos habla de Cristo. ¿Sí? ¿Y dónde se corrobora eso? De que la Biblia que usaron nuestros hermanos del primer siglo era el Antiguo Testamento. Y con ese Antiguo Testamento estudiaban acerca del Señor Jesús. Pablo incluso dice que las cosas que se escribieron ahí se escribieron para nuestra edificación.
Pablo dice en Romanos 15 que todo eso se escribió para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para nuestra consolación. El Antiguo Testamento entonces es palabra del Señor y no podemos caer, debemos tener mucho cuidado de convertir el Antiguo Testamento como en simplemente un conjunto de enseñanzas morales para agradar a Dios y llegar al cielo. O sea, el Antiguo Testamento nos habla acerca de Cristo y lamentablemente pues en eso fue lo que se convirtió el judaísmo, ¿no? En un mero conjunto de reglas morales y por eso tanto que cuando llegó el Mesías terminaba siendo criticado por ellos mismos. Y por eso la gente, hay gente que dice en el Antiguo Testamento que eso, la ley no la cumplimos porque recordemos que Jesús abolió la ley porque él incumplió la ley para demostrar a los fariseos que la ley no había que cumplirla. Y eso es falso. Jesús mismo dijo que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Solo que le enseñó, obviamente, que la ley tenía un cumplimiento o un estilo de obediencia correcta. Y por eso Cristo en ningún momento abolió la ley o la incumplió. Él la cumplió perfectamente como debía cumplirla y a sus discípulos se los enseñó de esa manera. Obviamente, recordemos, estamos bajo el nuevo pacto y lo único que guardamos respecto a la ley del Antiguo Testamento es el decálogo de Dios. Y guardamos la esencia espiritual que se veía en el antiguo pacto, es decir, su reverencia, su santidad, su adoración al Señor. Ahora, el propósito entonces de cada página de la Biblia, de nuestras Biblias, es que encontremos al Señor Jesús, nos encontremos con Jesús, que lleguemos a conocerlo y proclamemos su gran nombre, todo para su gloria. Recuerde esto, ¿con qué Biblia predicó Esteban a los fariseos, a todos los israelitas que pues al final lo asesinaron con el Antiguo Testamento? ¿Con qué libro predicó? ¿Con qué libros predicó a predicó Felipe el Evangelio? Con Isaías y otros libros que pudo haber escrito o usado, porque dice que a partir de ese pasaje le predicó el Evangelio, es decir, a partir de Isaías le predicó el Evangelio al eunuco. Entonces, note que aún con el Antiguo Testamento podemos predicar acerca de Cristo. Ahora, obviamente, gracias al Señor, gracias a Dios, no solamente tenemos el Antiguo Testamento para predicar a Cristo, sino que tenemos el Nuevo Testamento también para predicar acerca de Cristo. En cada sermón que escuches, hermano, en cada lección que estudies, en cada pasaje que leas de la palabra de Dios, pregúntate, ¿me lleva a Cristo? ¿Descubrí a Jesús en eso que escuché, que estudié, que leí? Y no dejes de escuchar, estudiar y leer hasta que tu respuesta sea así. En nuestro caso, como pastores o los hermanos predicadores, tenemos la tarea, hermanos, de que cuando prediquemos acerca de la Escritura, siempre prediquemos a Cristo. Si vamos a predicar un pasaje del Antiguo Testamento, si vamos a predicar algún libro poético, profético, histórico, algún libro del Pentateuco, tenemos que mostrar a Cristo. Y obviamente no se trata de embutir a Cristo, en este caso de nuestra tarea como predicadores, o no se trata, mis amados hermanos, de que en su caso, ¿no? Vaya a buscar, no se trata de querer, a veces, yo sé que Spurgeon es catalogado como el príncipe de los predicadores, sí, y yo he leído muchos sermones acerca de Spurgeon y me parecen geniales, pero a veces uno logra notar que en esa diligencia, en ese anhelo de querer mostrar siempre a Cristo en cada pasaje, a veces terminaban nuestro querido Spurgeon como queriendo mostrar a Cristo en cada piedra que se encontraba en la Biblia, ¿sí? Y no se trata de eso, no se trata de que entonces, si yo leo la palabra, voy y estoy leyendo, digo, aquí dice piedra, ¡ay! Dice una piedra, se encontró en el camino, Cristo, porque Cristo es la roca. Ay, mire, dice madera, la cruz de Cristo, porque la cruz fue hecha de madera. Ay, mire, qué rojo, la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es roja. Entonces, hay que tener cuidado de eso, porque muchos terminan cayendo en algo que se llama alegoría, es de convertir cosas en la escritura en ultra espiritualizarlas y quererlas comparar con algo. Así que no se trata entonces de que cada verso que aparezca una piedra o que aparezca algo rojo o que aparezca madera, entonces todo eso está apuntando a Cristo. Por eso les dije ahorita,
que habla de versículos que están dentro de una línea de pensamiento, es decir, un grupo de versículos que forman un pensamiento en particular y que eso debe ser interpretado. No es que cada versículo de la Biblia o del Antiguo Testamento me hable de Cristo. Ese versículo debe ser parte de ¿qué? De un grupo de versículos. Y si es un asunto moral, si es un asunto que me está hablando acerca de algo moral, algo recto, algo de honestidad, algo de obediencia, algo de justicia, bueno, tengo que conectarlo acerca de Cristo. Tengo de alguna manera que mirar, digamos, por ejemplo, hay libros como los libros de Amós que son demasiado, hablan, Miqueas, creo, hablan mucho juicio. Y uno dice, bueno, pero aquí no se habla de amor, misericordia, solo juicio, 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 juicio. Bueno, es que el Evangelio de Cristo no solamente está conectado con misericordia, perdón. El Evangelio de Cristo también está conectado con el juicio. Hablar del Evangelio es también hablar de Cristo cuando venga a juzgar. Hablar del Evangelio no es solamente hablar de Cristo viniendo a morir por nosotros, Cristo viniendo a morir, a hablar con pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Hablar del Evangelio de Cristo también es decir, Cristo algún día vendrá, que así como vino como Cordero, luego vendrá como león, así como algún día vino como Salvador, luego vendrá como juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ojo con esto, ¿no? Evangelio, hablar de evangelio no es solamente hablar de la parte de Cristo como Salvador, como Cordero, es también hablar de la parte de Cristo como león y juez. Así que cuando digamos, ay, pero aquí me habla de puro juicio, y yo, ¿cómo está Cristo aquí presente? Como el gran juez, como el gran juez que vendrá a juzgar, pero obviamente por eso el llamado para que la gente no sufra esa posición o ese carácter de Cristo, ese rol de Cristo como juez, pues hablarles del Evangelio de Cristo y hablarles de su primera venida. El asunto es, hermanos, que hay metodologías, ¿no? Hay métodos para poder aprender a estudiar y leer el Antiguo Testamento y encontrar a Cristo. Hay metodologías, hay métodos inductivos para estudiar la Biblia, esa es nuestra tarea, ¿no? Y es la forma en como nosotros le podemos guiar cada domingo, les estamos enseñando a nuestros hermanos cómo estudiar la palabra del Señor, mostrando a Cristo en sus vidas, ¿no? Entonces, reitero, no dejes de escuchar, estudiar y leer hasta que tu respuesta sea sí. Que escuché cada sermón y vi a Cristo, me llevó a Cristo. Estudié la palabra y me llevó a Cristo. Leí la palabra y me llevó a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo se encuentran los tesoros de la salvación, la verdad, la sabiduría y el consuelo. Y debe ser así, mis hermanos, porque si no es así, entonces el Antiguo Testamento o incluso toda la Biblia solo se habrá convertido en un libro histórico, en un libro de reglas, en un libro de rebeliones, en un libro de reinados, en un libro de guerras, en un libro de muertes, etc. Pero el Antiguo Testamento y obviamente el Nuevo son libros cristocéntricos. La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son libros cristocéntricos. Es un libro que nos habla acerca de Cristo de principio a fin. De Génesis a Malaquías y de Génesis a Apocalipsis nos habla acerca de Cristo nuestro Señor. El centro de la Biblia es Cristo el Señor. Así que, amados hermanos, es que podamos, bueno, orar al Señor. Y recuerde que la Escritura, si bien le estaba diciendo ahorita que se requiere de metodologías, de que los pastores nos enseñen esas metodologías, bueno, también la Biblia o leer la Escritura se trata de oración. Nunca inicies a leer la Escritura si antes no has iniciado, mi hermano, con oración. ¿Para qué? Para que el Señor nos guíe en todo ello. Bueno, vamos a orar al Señor, pero antes de orar, voy a leer los mensajes. Creo que el hermano Carlos nos colocó un mensaje y ese mensaje dice así. Bueno, lástima nuestra hermana Gracielita, no le entraba bien. Dice el mensaje, ay caramba, no me deja leerlo bien. ¿Qué hago aquí? Aquí ya. Dice, el propósito y centro principal de toda la escritura es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El Mesías prometido se hizo carne en Cristo Jesús, cumpliéndose en su tiempo señalado las promesas descritas en el Antiguo Testamento. Así es. Su pueblo lo anhelaba y lo esperaba, pero estaba vedado, no veía, estaba cegado, ¿no? Porque tenían una idea distorsionada del reino
que se venía a establecer. Exactamente, hermano. Eso que ese es otro tema acerca de por qué esperaban ellos que cuando el Mesías se apareció y les dijo en su propia cara, llegué, les acabo de leer el rollo de Isaías, aquí estoy, y aún así no lo reciben. Vamos a orar al Señor y si hay alguno tiene algún aporte en particular, pues después de la oración podamos hacerlo. Señor, gracias. Muchas gracias, Dios mío, por este buen tiempo, por este devocional que nos reitera, nos recuerda realmente la cristocentricidad de tu santa palabra, Señor. Cómo debemos siempre encontrar a tu Hijo, Señor, en cada pasaje, en cada línea de pensamiento, dentro de los libros que tenemos en la palabra del Señor, desde Génesis hasta Malaquías, Señor. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Aunque gracias, Señor, porque de Mateo a Apocalipsis no hay pasaje que no nos hable acerca de Jesucristo y algo referente a Él. Pero gracias también porque ciertamente estos pasajes del del Nuevo Testamento nos dan la claridad, nos dicen que también Cristo está ahí presente en los pasajes del Antiguo Testamento. Así que gracias por ello, Señor. Ayúdanos, Señor, primero con la guía de tu Espíritu, a que cada vez que estudiemos, leamos y escuchemos tu palabra, pues Cristo sea presentado en ellos, Señor. Permítanos también acceder a través de la iglesia a metodologías para estudiar correctamente la palabra, Señor, y ser ordenados al momento de estudiarla, Señor. No saltándonos de capítulos en capítulos, sino leyendo libros enteros, Señor, de tu palabra para que podamos conocer lo que tu palabra dice al respecto de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento, porque si bien hay algunos que pueden estar iniciando la fe cristiana, hay otros que ya han caminado, que tienen un recorrido y que han podido acceder a esas metodologías hermenéuticas de estudio bíblico para estudiar tu santa palabra, Señor, y porque ya lo han puesto en práctica. Gracias, muchas gracias por ello, Señor. Gracias por cada lectura que nos alimenta nuestra cristocentricidad, para que siempre podamos a través de él no solamente llevar una vida que te honre, que te glorifique, sino que pues una vida que lleve continuo crecimiento en nuestro caminar cristiano, Señor. Permítenos, oh Dios, andar siempre de manera correcta, de manera grata delante de ti, recordando siempre que no es por mérito personal, que el cristianismo no es un asunto de meras reglas para obedecer. El cristianismo es un asunto de llevar una vida cristocéntrica, en donde solamente a través de Cristo podamos agradar a nuestro Señor y Salvador. Te agradecemos, Dios, por este buen momento que hemos tenido delante de ti, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Hemos orado y presentamos nuestro día a vivir, Señor, para que en todo pues podamos mostrar a Cristo en nuestra vida y en cada circunstancia, en cada asunto de este día, tú nos estés guiando, ayudando, recordando siempre, Señor, que de ti, por ti y para ti somos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, si hay alguien que quiera llevar a cabo o hacer algún aporte, bien puede hacerlo. Si no, mis amados hermanos, para que podamos entonces despedirnos y quedar pendiente, mis amados hermanos, para ya el día de mañana en cuanto a estas reuniones. Preguntas, aportes, todo full. Invitaciones a desayunar de parte de Palmira. Ok, hermanos. Mis amados hermanos, gracias y paz a sus vidas. El Señor los continúe bendiciendo. Un gran abrazo desde la distancia. Nos estaremos viendo. ¿Listo? Hasta mañana, pastor. Dios me lo bendiga, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bendiciones, Dios les bendiga. Chao, pastor. Chao. Gracias, pastor. Dios le bendiga.